y un país que no ama su cultura y no se ama no puede cambiar, lo decía Reni. Si nosotros no comenzamos por amarnos, no vamos a cambiar. Actor, humorista, columnista, periodista, con unos stand-up excelentes, editorialista. ¿Quién no conoce este humorista que se hace famoso popularmente en la Radio Rochela, como es Laureano Márquez? Hablemos de la sociedad. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué crees tú? Tú estudiaste ciencias políticas, por un lado, para ser humorista talentoso, pero sobre todo para ser humorista popular. Eso significa que la gente se siente identificada con lo que escribes, y con tus personajes. Hay que conocer a la sociedad y la sociedad va cambiando, ¿no? Claro, tú te mezclabas con la gente, aunque uno más o menos tiene una burbuja y se suele mezclar con gente que habla como uno, en el sentido de que tiene más o menos las mismas ideas, etc. Pero en el caso tuyo, ¿no? Tus amigos están entre los intelectuales más conocidos, entre los humoristas, intelectuales o menos intelectuales más conocidos, cantantes, gente de farándula, gente de política. Por eso te pregunto a ti, especialmente, ¿cómo somos y por qué llegamos a esto? Wow, bueno, es una pregunta, Napoleón, bien compleja. Yo una vez traté de hacer un monólogo respondiendo un poco a eso, ¿no? Que era por qué somos como somos. Yo creo que la primera cosa hay que buscarla en nuestra semilla, en nuestros orígenes. Nosotros somos producto del descubrimiento y conquista de un pueblo muy particular, que es el pueblo español. Nosotros heredamos, para empezar, muchísimas cosas del pueblo español, nuestro espíritu aventurero, el espíritu del pícaro español, ese espíritu lo tenemos nosotros sembrado en nuestra naturaleza. Esa actitud frente a la norma, frente a la ley, que la ley nosotros no tenemos como una actitud, eso lo decía mucho Cabruja, de país provisional, de país hotel, de país de paso. Y eso es una cosa heredada de ese conquistador español que venía o que iba a justamente lo que tú decías antes, a hacer la América. El conquistador español iba a donde no había normas, a hacerse rico para regresar a un país donde a él ahora con sus riquezas podía comprar estatus social, que era una de las cosas que él apetecía. Quería ser marqués, quería ser noble, quería ser importante, quería construirse una casa señorial. Entonces, eso es, por ejemplo, distinto del conquistador anglosajón. El conquistador inglés que se va a los Estados Unidos no se va con la intención de hacer fortuna para regresar a Inglaterra, sino es con la intención de olvidarse para siempre del rey de Inglaterra y de construir un lugar donde pueda aplicar sus normas, donde no sea perseguido, donde pueda vivir en paz. Además se va con su familia, a diferencia además se va con su familia. Del español, que hay que diferenciarlo del sur de España. Ahí hay que diferenciarlo porque también nuestra alegría, nuestro buen humor y demás es propio del sur de España. Nuestra pasión por la música y por el baile es la gente del sur de España. Tú sabes que Edu y yo en el libro que escribimos de historieta de Venezuela, ahí decimos una cosa que es, ponemos a un indígena a decir, pero bueno, que tienen estos españoles que son tan locos que cambian una cosa tan valiosa como un espejo por algo tan insignificante como una pepita de oro. Es decir, para ellos un espejo era, claro, yo creo que lo has dicho muy, muy bien. Efectivamente, ese es el carácter de ese conquistador español que llega. O sea, ojo, yo no quiero hacerme eco de la leyenda negra de que, ¿sabes? De que todos los males nuestros son que España y que Colón. No. Vamos por partes. Nosotros somos españoles americanos. Es decir, nosotros somos los herederos de toda esa tradición cultural en sus cosas duras del comienzo de la conquista y también en su riqueza, en la riqueza de una nación que trajo un idioma espectacular y maravilloso, que es el que hablamos todos en Hispanoamérica.
que nos trajo una cultura, que nos trajo universidades, cuando los Estados Unidos, en lo que soy los Estados Unidos, no había sido fundada la primera universidad, la América española tenía casi todas las universidades actuales, incluyendo la nuestra, la central, que tiene 300 años este año. Nosotros teníamos instituciones políticas que estaban funcionando, división política. La conquista española de América fue una proeza no solamente de carácter militar, fue una proeza cultural, fue una proeza científica, fue una cosa de lo cual uno no puede desdecirse, porque uno es eso. Y si uno no entiende la semilla de la que uno viene, uno no se entiende. O sea, si tú niegas lo español que hay en ti, no te entiendes. Porque nosotros somos, como se decía antes de la independencia, los españoles de América. Entonces, claro, con el ingrediente que vino después, el mestizaje, la cultura africana, y bueno, y el componente particular de nuestra guerra de independencia, que para el caso particular de Venezuela fue muy dura la guerra de independencia, en pérdidas humanas, pero también en pérdida institucional. Entonces, una de las entrevistas más hermosas que me han dado, me las dio el padre de Boris Izaguirre, a quien le tengo un extraordinario cariño y que hizo tanto en esa cinemateca y que escribe tan bello lo que escribe. Es una belleza de ser humano. Recuerdo que él me dijo que nosotros teníamos la cámara en el hombro y que veíamos hacia adelante, hacia afuera, ¿no? Sí. No veíamos hacia adentro. Claro. Y que él lo descubre cuando, en su época, que París era la Nueva York de la época, que era el centro de la cultura mundial, etc., él soñaba con ir a París y por fin logró ir a París. Y entonces sus compañeros de estudio le preguntaban por el río Orinoco, por aquello del soberbio Orinoco de Julio Verne. ¿Okay? Claro. Él no sabía nada del Orinoco, no sabía de la historia del Orinoco, pero sí sabía la historia del Sena. ¿Okay? Se dio cuenta de eso. ¿Por qué nosotros, crees tú? Sé que en lo de críticos lo heredamos de los españoles. Y lo sé porque yo estudié 3 años con los jesuitas en España. Y recuerdo que el jefe de los jesuitas allí, del colegio, decía, mientras un inglés triunfa, el resto de la sociedad lo aupa para que siga subiendo. En cambio, nosotros los españoles que inventamos la envidia, los jalamos. Entonces, uno siente un poco eso muchas veces de la sociedad venezolana. ¿O estoy equivocado? Sí, no estás equivocado. Yo siento que nosotros, no sé cómo decirlo, pero es como si cuando la cosa es criolla, yo no sé si era Cabrujas o quién era que contaba, creo que era Cabrujas, que era una representación de la crucifixión en Semana Santa, en Margarita. Y entonces estaba Cristo en la cruz sufriendo, y entonces alguien dice, si ese es Chuito, es Cristo nada. Es decir, nosotros no nos creemos a nosotros mismos. Es decir, nosotros cuando vemos una gloria como Simón Díaz, nosotros al final no terminamos dándole el sitial que una gloria como Simón, por decir algo, merece, o cuando alguien como Jacinto Convit logra lo que logra, merece, o como alguien que está en este momento de director del MIT, que tendría que ser, o sea, nosotros no sabemos cacarear nuestros huevos, nuestros logros, porque pareciera que como son nuestros, son menos, y le restamos importancia a lo nuestro, y le damos importancia a lo que viene de fuera. Nosotros tenemos que cambiar un poco esa mentalidad y valorar lo que somos en la justa dimensión y efectivamente, y creer más en nosotros mismos como pueblo, porque tenemos razones históricas para creer. Nosotros tenemos, mira, si uno se mete solamente en el diccionario de la historia de la Fundación Polar, allí encuentra cada día hay referencia a un personaje de la historia venezolana y es asombroso. Sale muchísimo cuando yo me meto, que yo ni siquiera los había escuchado nombrar y que tienen una trayectoria espectacular. Y tú dices, pero nosotros no nombramos a toda esa gente porque nosotros además hemos denigrado de nuestra gente de cultura.
Yo tuve una revelación una vez que me tocó ir a Francia y yo veía que todavía existía el franco francés y en las monedas estaba Antoine de Saint-Exupéry, creo que era de 10 o 20 francos. El autor del Principito. Ajá. El autor del Principito, estaba Madame Curie, estaban todos la gente de cultura y de ciencia. Nosotros tenemos en nuestros billetes a los militares, o sea, a la gente de armas. Este año se cumplen 300 años de la fundación de la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater. Eso tendría que ser motivo de un regocijo cultural, de una cosa espectacular, de conferencias, de artistas, de obras de teatro, de invitados de todas partes del mundo, de un acto académico soberbio con un orador de orden espectacular que recorra la historia de nuestra universidad, con nuestros estudiantes usando chapitas de 300 años, con los pasillos engalanados con la historia de la universidad, con una exposición sobre su construcción por el maestro Villanueva. Es decir, tendría que haber miles de cosas por estos 300 años de mi universidad y van a pasar por debajo de la mesa, porque es un país que no ama su cultura, y un país que no ama su cultura y no se ama no puede cambiar, lo decía Reni. Si nosotros no comenzamos por amarnos, no vamos a cambiar. ¿Y por qué somos así si somos, como decía Cabrujas, por cierto, ya que lo mencionaste, herederos de Einstein, herederos de Goethe, herederos de los grandes pensadores occidentales? Si somos herederos de ellos y además somos un país que geográficamente somos la puerta de toda América del Sur, además somos un país rico en el subsuelo, ¿por qué somos así? Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ha hecho daño es la creencia de que somos muy ricos. O sea, no poner eso que decía Uslar, hay que sembrar el petróleo. Los venezolanos tenemos que transformar el petróleo en otra forma de riqueza trascendente. Hacer de nuestra riqueza material, riqueza espiritual, que es la verdadera riqueza de una nación, es su cultura y su educación. O sea, yo pienso que la riqueza de un país está en la dimensión cultural de su gente. Si tú vas a Israel, Israel es un país muy pequeño y muy pobre, pero ve a ver sus universidades, sus institutos de investigación, ve a ver sus plantas desalinizadoras de agua, ve a analizar la manera como han transformado el desierto en campos de cultivo y cómo consiguen unos dátiles de este tamaño en ese desierto. Eso se logra cuando una gente asume culturalmente la transformación de su país. Nosotros tenemos que prepararnos para el cambio de Venezuela, pero tenemos que prepararnos aquí, entendiendo que la riqueza está aquí y que la otra riqueza debe servirnos para que ésta se incremente. Y mientras nosotros no metamos el país que tenemos en la cabeza en nuestra práctica cotidiana, porque uno sueña el país que no practica. Uno sueña un país de leyes, o sea, uno sueña con que se cumpla la luz roja, pero uno no la cumple. Entonces, eso es asumir el país culturalmente y decir, yo soy parte de esto y toda cosa, todo daño que yo cause, me lo estoy causando a mí mismo. Esa imagen que tenían los griegos cuando decían que la polis progresa, aunque a alguno de sus ciudadanos individuales le vaya mal, si la polis, como todo, progresa, incluso ese al que le está yendo mal, está progresando. Sin embargo, si sucede al contrario, si la polis se hunde, incluso el que se está haciendo multimillonario en Venezuela en este negocio, haciendo negocios fraudulentos en este tiempo, aunque él crea que está surgiendo, esa persona se está hundiendo con la polis, porque si se hunde tu polis, se hunde todo lo que tú tienes. Si se hunde Venezuela, se hunde todo lo que nosotros tenemos. Por eso es la angustia que tenemos los venezolanos en este tiempo, porque lo que sentimos es el hundimiento del país. Y uno no se salva, Napoleón, en ningún lado en que estés, porque como decía el poema de Cavafis, tu ciudad va contigo donde quiera que estés. Entonces, lo que pase en tu ciudad te está pasando a ti, estés en Finlandia, estés en Berna, estés en Madrid o estés en Orlando.